Hola, bienvenido, bienvenida a otro episodio de La Cueva de Mou. En esta ocasión tenemos dos invitados que además, pues me congratula que tenemos al menos una cosa en común. Para mí ya es bastante, que es que somos periodistas los tres de origen. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto, pero por lo menos no me siento en la soledad de los estudios que elegimos o elegí estudiar, y que en eso coincidimos, ¿no? Hemos tenido trayectorias diferentes, afortunadamente, y creo que además son dos personas con dos perfiles profesionales fantásticos, que de lo que vamos a hablar hoy, además, especialmente de cualquier cosa probablemente, pero de esto en particular creo que pueden aportar muchísimo. Y bueno, pues soy Rodrigo Sánchez, que tú me decías, ¿experto? Hombre, yo creo que sí. Profesional de la comunicación y el marketing, pero muy experto, con experiencia en multinacional, en prensa, por supuesto, pero muchos años en multinacional, conociendo todo tipo de escenarios y de entornos, además en el difícil mundo del gran consumo, que me parece que tiene un meritazo tremendo, porque es el dirigirte a eso sí, a públicos masivos y con exigencias de resultados muy inmediatas, tiene lo suyo. Y por allí, pues, Carlos Fernández, ¿qué podemos decir de ti? Si tienes una trayectoria profesional de la comunicación, pero ahora... Adicto a la comunicación también, apasionado a la comunicación en general. Y con episodios, creo que son historia de la comunicación digital, desde luego. Sí. Toda tu etapa en la Policía Nacional, que pusiste en marcha todo el ecosistema de redes sociales y de presencia digital, y ahora en estos momentos que estamos grabando, esperemos, para los que somos fans de la comunicación, que por mucho tiempo con Iberdrola, que también hay una trayectoria importante, un sector que me apasiona, además, el tema del mundo energético, entre otras cosas. Creo que tiene cosas fantásticas, y además unas oportunidades tremendas de contactar con el público final. Pero, más allá de hablar de nuestros de currículums y de trayectorias, que afortunadamente en vuestro caso además son fantásticos, lo que queríamos era hablar hoy de influencia. Queríamos tocar este tema que después de tanto tiempo en el podcast no habíamos abordado directamente, y la verdad que nos parecía que qué mejor momento y con qué mejor gente que vosotros. Vosotros, que además ya os conocido hace tiempo, os hemos puesto juntos para que si hay si hay alguna pelea, se lleve de buena manera. Yo quería preguntaros qué podríamos describir, o cómo podríamos describir hoy lo que es la influencia. Hoy, no sé si ha variado mucho el concepto o lo que entendemos por influencia, pero si tuvierais que concretarla, tuvierais que hacer una descripción, hoy, ¿qué diríamos? ¿Qué podríamos decir que hoy es influencia? ¿Hoy qué es influir? A ver, yo creo que en líneas generales la definición tradicional de influencia sigue teniendo vigencia, ¿no? Como la capacidad de modificar acciones, decisiones y pensamientos, yo creo que sigue estando plenamente vigente. Para mí, lo que sí que ha cambiado un poquito es el cómo se ejerce y cómo se consigue esa influencia. Y ya metiéndonos en temas un poquito más operativos, es el término influencer, qué relación guarda con la influencia, porque la sensación que me da es que ese término en concreto hoy en día no lo utilizamos tanto o vinculándolo a la influencia, pese a que etimológicamente comparten una misma raíz, ¿no? Entonces, yo creo que el influencer, por irme a lo más pequeño, aquella persona a que nosotros habitualmente consideramos un influencer, la mayoría creo que no tienen una influencia muy grande, hay algunos que sí. Creo que son aquellas personas, a mí me gusta, yo creo que a Carlos también, porque alguna vez te he oído, a mí me gusta más utilizar el término creador de contenido. Yo creo que engloba más
toda la multitud de perfiles que hay, supuestamente influencers en redes sociales, y creo que es una persona que actúa en un canal nuevo, como son las redes sociales, y que crea contenido. Hay algunos que tienen influencia y otros que no tienen influencia. Entonces, para mí, yo el término influencer lo relaciono más precisamente con eso, con personas que comunican en un canal de comunicación nuevo. Y con respecto a la influencia, pues yo creo que sí que estamos en un momento diferente al que teníamos hace años. Yo creo que, a mí me gusta decir que yo creo que estamos en un momento de influencia low cost. Creo que la influencia se mueve en un nivel mucho más trivial que antiguamente, ¿no? Antiguamente influías desde una autoridad. Podría ser una autoridad intelectual, una autoridad política, una autoridad de conocimiento. Creo que hoy esas exigencias se han difuminado un poquito y es una realidad. Es decir, se influye desde un ámbito mucho más de a pie de calle. Pero sí es verdad que también tiene mucho que ver con cómo consumimos contenido e información hoy en día, ¿no? Hay una especie de la era de la inflamación informativa, ¿no? Consumimos contenido e información pues a picotazo, ¿no? Es como cuando comemos a deshoras, ¿no? Entonces eso también marca un poco cómo se influye hoy en día, y por eso para mí el concepto de influencia se ha rebajado un poquito de lo que se entendía tradicionalmente. Para mí el concepto de influencia me parece muy llamativo porque no hemos cambiado nada, simplemente que esa influencia ha perdido el carril habitual que teníamos, es decir, el flujo de trabajo, el flujo de influencia que estábamos acostumbrados, capaz de movilizar, cambiar, ¿vale? Persuadir a la gente. Lo estamos viendo por un lado en una figura que lejos de bajar está creciendo mucho, que es los asuntos públicos, ¿vale? Y para mi sorpresa no deja de crecer, ¿no? En un montón de entidades, instituciones y demás. Y luego, por otro lado, me sorprende mucho porque, claro, también está la de marketing, ¿no? Que es para mí la más relevante y la más divertida. No la más relevante, pero sí la más divertida y la más visible por parte de la gente, ¿no? Y dentro de ese marketing, yo creo que ahí es donde entra mucho más la figura actual que comentaba Rodrigo de influencer. Porque, claro, la influencia tradicional estábamos acostumbrados los periodistas a que fueran muchos medios de comunicación. La influencia social, yo le doy muchísima relevancia a la influencia social, pero es mucho más difícil de percibir y de cambiar, ¿no? Y luego la influencia política, la influencia económica, la influencia sectorial, que es donde pues trabajamos varios también al final porque es inevitable, ¿no? Creo que son capas en las cuales el gran cambio que hay es que la influencia ha cambiado y todos nos hemos puesto el foco en algo que es más, entre comillas, más divertido, que es la influencia digital, ¿no? Porque el prescriptor tradicional, el influyente tradicional, que eran los medios de comunicación en la opinión pública o en la opinión mucho más privilegiada, mucho más elevada, ¿no? Que la sectorial, pues era otra cosa, ¿no? Poco a poco me ejerce porque ahora todo el mundo habla de influencers, y es algo que es una industria en sí mismo, ¿no? Pero la industria de la influencia, yo estoy con Rodrigo, es distinta a lo que venimos hablando, ¿no? Y nos estamos adaptando todos, pero tenemos bien claro que ya no es comunicación solo, sino también la influencia, algo que nos gustaría tener a todos y no todos tenemos. Yo creo que es un término que no se utiliza bien, ¿no? Porque vamos a ponernos en el caso de una persona que es influyente y que tiene una actividad en redes sociales importante o una comunidad importante. Si esa persona viene de un escenario en el que ya era conocida o ya era respetada por cualquier actividad, normalmente no le llamamos influencer. Mantiene el título que tenía antes. Sin embargo, aquellos influencers puros en temas de percepción son aquella gente que ha salido nueva con este nuevo canal de comunicación, que son las redes sociales, y que se han hecho conocidos por el contenido que crean. Pero es lo que decía, para mí no todos los influencers influyen y no todas las personas que influyen tienen ese calificativo de influencer. Yo creo que no lo utilizamos bien. Quiero hilar dos cosas que habéis comentado. Tú, Rodrigo, antes has mencionado el concepto de influencia low cost. No sé si es correcto, si lo hilo con otra cosa que has comentado tú, Carlos,
cuando hablabas de toda esa parte de asuntos públicos que sí tendría o que ejerce una influencia, es un área de servicio, de trabajo que está claramente enfocado a buscar una influencia determinada en distintos contextos frente a la influencia más marketinera o la influencia quizás más la social, la comercial, que tú decías, es más divertida, pero igual no influye tanto. O igual no ejerce el mismo tipo de influencia. Hay una conexión entre lo que tú comentabas de low cost con la parte social, con la parte del marketing. ¿Cuál es? Hay una parte que es mucho más estratégica para mí, que es la de asuntos públicos, ¿vale? Y que no es tan fácilmente permeable y que más uno se puede achacar, pues, oye, esto ha salido, esta ley ha salido gracias a mí y ahí habría mucho que discutir, ¿no? Que sí que se aporte y es algo mucho más sordo, mucho más discreto. Y luego la influencia comercial o de marcas, ¿no? De reputación, que es la que se ha disparado absolutamente en los últimos 10 años. Y luego, pues, hombre, gracias a los tags y distintas promociones, hay marcas que sí que lo demuestran, ¿no? Eso nos puede contar mucho Rodrigo. Y hay gente que sí que lo logra y que tiene esa capacidad. Y yo he visto auténticos influencers a los que, eso sí, hay que pagarles, ¿no? Y yo no hablaría tanto de low cost, hablaría más de rentable o no rentable, ¿vale? Rentabilidad directa o indirecta. Bueno, rentabilidad no demostrar, también te diría, ¿no? Y ahí yo creo que podríamos hablar porque yo miro mucho la reputación y el awareness, y hay otros que me dirían la conversión, ¿vale? Y probablemente Rodri me diría... Yo me refería al concepto de low cost en el sentido que nunca ha sido más fácil influir, precisamente por el cambio de modelo de cómo se consume información y contenido. O sea, hoy en día va todo rapidísimo, no tenemos prácticamente tiempo de análisis, de filtrar información, y en ese contexto pues es más fácil influir porque para influir se requiere menos. Es verdad, y coincido contigo, que obviamente hay niveles, es decir, no es lo mismo una actividad de lobby que influir en redes sociales. Obviamente hay una diferencia, pero sí creo que la manera de influir tiene que ver con el momento actual, con el sistema en el que vivimos y la dirección hacia la que ha tomado el mundo en general, la sociedad, la economía, la política, ¿no? Y entonces yo creo que esa rapidez, esa inmediatez que no te permite analizar mucho, obviamente marca el cómo se influye hoy. Y por eso decía que para mí es influencia low cost en el sentido que se necesita menos para influir, que se mantiene más en un plano superficial la influencia. Yo pienso lo contrario por una razón muy sencilla, es decir, pienso lo contrario, me explico. Nunca ha sido más fácil para otros, fuera del sector, fuera del círculo, influir, ¿vale? Y nunca ha sido más difícil para los que a los profesionales de este sector, influir, es decir, crear influencia y sí contratarla, ¿vale? Y ahí es donde nosotros, muchas veces yo digo, joder, oye, con la cantidad de creadores de contenido que contratamos, ¿vale? ¿Por qué no somos nosotros el referente a los cuales nos siguen? Ese sería lo que nos gustaría a todos, y desgraciadamente no podemos, tenemos que utilizar a terceros que tienen una gran capacidad de influencia, como tú bien dices, desde su casa con un chiringuito y sin chiringuito, ¿vale? Y acaban convirtiéndose en grandes estrellas para nuestra desesperación, para los profesionales de esto, que en el fondo me recuerda un poquillo a la etapa de Operación Triunfo. Al mundo de la música le escandalizaba, oye, que este no es profesional, este no es del circuito, y el circuito es el que acaba cambiando absolutamente y amoldándose a los nuevos cantantes, a los nuevos programas de talent y demás, ¿no? Que todos realmente caemos, ¿no? Y es un reto enorme el utilizar la influencia, el seguir siendo nosotros los que marcamos los pasos de la influencia, el tener influencia real en nosotros, ¿no? Y no solamente se disperse, sino que encima sea incontrolable y que nosotros no tengamos esa capacidad como teníamos antes. Yo hablo mucho del oligopolio. El oligopolio, pues, de la atención, el oligopolio de la influencia. Y habéis mencionado también el concepto de la industrialización del sector. Supongo que era un paso, es decir, no es algo de hoy. O sea, ya llevamos viendo una evolución y un desarrollo de diferentes actores dentro de este ámbito que buscan capitalizar o buscan ordenar o buscan obtener una recurrencia, sobre todo la parte comercial, lógicamente, en torno a este tipo de perfiles y este tipo de personas ya tal vez generadores de contenido. Tú has traído también el término.
¿Han redefinido el concepto de influencia como lo conocíamos? ¿La influencia ahora es más banal? ¿Es otra cosa? ¿Es un negocio para el que se considera influyente más allá de ese papel que hemos conocido anteriormente, cuando la influencia se ejercía de una manera más sutil, quizá más a través de intermediarios, esa relación con los medios de comunicación que buscaba ir ejerciendo una gota fina, ¿no?, que fuera contribuyendo a redirigir o orientar o posicionar la opinión pública? ¿Qué tipo de consecuencias buenas o malas tiene que se haya profesionalizado tanto, se haya industrializado tanto el mundo de la influencia? Para mí, yo creo que ha habido, tú lo has nombrado, ¿no? Yo creo que se ha producido dos fenómenos. Uno es, por un lado, la democratización de la influencia con las redes sociales, con ese nuevo canal. Insisto, para mí las redes sociales no deja de ser un canal nuevo de comunicación, pero creo que se ha banalizado también, por lo que decía antes, ¿no? Porque los códigos que se manejan para influir en ese contexto de inmediatez y de rapidez, pues se necesita menos. Yo creo que el tercer paso, que no necesariamente es negativo, sino que creo que tiene componentes positivos, es la profesionalización de ese sector, que yo creo que ha traído cosas muy buenas, ¿no? La profesionalización, que yo creo que estamos de acuerdo que no es una tendencia, sino que es una realidad. El mundo del influencer marketing, el mundo de las redes sociales está profundamente profesionalizado ya. Yo creo que ha traído cosas muy buenas. Y sin embargo, para mí, ha traído un riesgo casi contra la parte fundacional de las redes sociales, ¿no? Para mí las redes sociales nacen como un canal de contacto, de relación, por eso se llaman redes sociales, ¿no?, de establecer relaciones con otras personas, y poco a poco, con esa profesionalización, yo creo que ha ido derivando a un espacio muy mercantilizado. Empezamos considerando las redes sociales, ya hablando desde el punto de vista de comunicación, como medios ganados. Yo tengo mis serias dudas. Hoy en día las redes sociales podemos seguir considerándolas un medio ganador y no es más que un medio propio, precisamente porque la actividad entre personas ha pasado a ser, en muchos de los casos, personas y marcas, empresas, y eso ha producido esa mercantilización que va contra contra un aspecto fundacional, que es de los medios ganados, ¿no?, que es en cuanto pagas, pierdes credibilidad, ¿no? Entonces yo creo que ese es un riesgo real y que yo creo que ya se está viendo en determinadas redes sociales, y se está viendo incluso determinados movimientos de las marcas en una dirección contraria a la que llevaban hasta ahora en lo que respecta a redes sociales. Yo me acuerdo en 2010, 2011, cuando empezaban a hacer ruedas de prensa, que se empezó a invitar a bloggers y se lió la de Dios. Y todos nos sentíamos súper ofendidos de, oye, que estos no son, pero qué bromas esas, si traéis a estos, ¿no? Y desgraciadamente ahora pasaría lo contrario. Muy probablemente muchísimas marcas dicen que no es para ti, el periodista, no de ser cuñazo, que es para los que tienen... O sea, hace muchísimo que cambió esta parte. Lo único es que estamos conviviendo dos ámbitos muy distintos, ¿no? Y habría muchísimos ejemplos de decir, oye, ¿quién tiene preferencia o cómo se convive, cómo se hace una convivencia lógica de ello, ¿no? Y luego, hombre, yo también creo que toda esa parte, poco a poco, estamos intentando saberla llevar, sobre todo el sector. El problema que tenemos es el sector de marketing, que somos los que intentamos adaptarnos a duras penas a todo lo que se va moviendo muy, muy rápido. Se va moviendo muy rápido porque va muy por delante el usuario, los creadores de contenido. Las marcas hemos imitado a los creadores de contenido, los políticos han imitado a los chavales con Instagram, o sea, todo. Si lo pensamos, estamos intentando adaptarnos a este escenario en el cual estamos mucho más incómodos, veíamos mucho mejor con la nota de prensa a las 9 de la mañana, los desayunos de prensa, convocatorias y demás, y esto está cambiando todo, sobre todo porque te llega un influencer y dice, oye, voy a contar lo mismo que contaba en la nota de prensa, lo voy a saber contar, ¿no? Se está profesionalizando y tiene muchas cosas muy buenas y tiene muchas cosas muy malas. Las malas es que tratamos de meternos nosotros y solamente intermediar, al final acaba perjudicando, le quitamos naturalidad, ¿no? Le incrementamos el coste, ¿no? Y luego en el fondo
pues acabamos viendo que, oye, que tiene una serie de ventajas también muy importantes, y es evitar riesgos que se hacían y malas praxis que se iban haciendo todavía y que se van a seguir haciendo. Creo mucho en la profesionalización, sí, pero sobre todo en las marcas. Es decir, yo creo que el gran problema que hay es que va mucho más rápido la profesionalización de los influencers que de las marcas de la influencia, ¿no? Es decir, ponen al primero y dicen, oye, esto lo voy a poder llevar, y no. Lo siento mucho, pero la profesionalización tiene que estar en todos lados, ¿no? No solamente en las agencias, sino también dentro, ¿no? El que contrata con una agencia, con unos influencers, tiene que ser también profesional. Tiene que regirse por unos parámetros muy profesionales y no escapéis, y no solamente esos KPIs ya se llevan rigiendo desde hace muchísimo tiempo los creadores de contenido, que son mucho más profesionales que las marcas, que las instituciones, que los que los contratan, ¿no? Paradójicamente tiene que ser al revés y hace tiempo que ocurre. Yo creo que eso es un camino. Yo creo que está siguiendo un poco, salvando las distancias, un poco un camino análogo a lo que pasó con los medios de comunicación, ¿no? El surgimiento, esto ya es volver muy atrás en el tiempo, pero cuando surgen los medios de comunicación de masa se democratiza el acceso a la información, que es diferente porque yo creo que es democratiza en la parte del emisor. Lo que ha pasado con las redes sociales es que democratiza en la parte del teóricamente receptor, que se convierte en emisor de información, ¿no? Pero analizando qué es lo que le pasó un poco a los medios de comunicación de masas, es que en el momento en el que se mercantilizó la información, se dejó de apostar por el periodismo, que eso es lo que pasó. Surgieron las redes sociales, surgió un nuevo canal de comunicación. Yo creo que los medios de comunicación no lo vieron, y cuando intentaron, o no lo vieron, o lo despreciaron. Cuando intentaron cambiar el paso, ¿qué es lo que hicieron? Pues intentaron cambiar lo que era su core business, que es el periodismo. Entonces empezaron a reducir plantillas y empezaron a depender más para salvar su modelo económico, que era el modelo de publicidad, ¿no? Empezaron a depender mucho de los poderes fácticos, del poder empresarial, del poder político. Eso lo que hizo fue una merma en la credibilidad de los medios de comunicación. Es un error que cometieron ellos, ¿no? Yo creo, sí veo una analogía en cómo está discurriendo el camino de las redes sociales como nuevo modelo o como nuevo canal de comunicación. Yo tengo mis esperanzas porque sí es verdad que estoy viendo cambios, ¿no? Estoy viendo cambios ya, pues hablando ya de lo que hablabas tú, de influencers. Yo creo que coincido contigo en que primero se ha profesionalizado la parte de los influencers, poco a poco se profesionaliza la parte de la empresa, pero yo creo que la empresa, creo que es el sector empresarial, fíjate, creo que es el que primero vio los beneficios de trabajar en este ámbito. Yo creo que de los poderes fácticos, creo que el mundo político fue un poco tarde en enfoque, el mundo mediático, por supuesto, y sin embargo la empresa fueron los primeros que dieron un poco el beneficio de empezar a experimentar en este canal. Por eso para mí esa llegada, en primer lugar, hace que marca un poco el devenir de las redes sociales, que es un poco más hacia el ámbito, pues eso, mercantilizado, ¿no? Pero sí veo una analogía entre lo que pasa hoy en día con las redes sociales y lo que pasó en su día con el mundo de la comunicación del periodismo. Y aún así veo brotes verdes, que creo que esto está evolucionando y que creo que me gustaría pensar que no se va a cometer mismo. Llega la réplica. Yo no pienso igual, desgraciadamente, porque tenemos que recordar que es que no teníamos razón. Es decir, los que nos queríamos por encima porque éramos profesionales, los que despreciábamos a los creadores de contenido, a los bloggers y demás, y a las redes sociales, y le veíamos el enemigo, pues quizás teníamos razón, entre comillas. Es decir, siempre les veíamos y decimos, oye, que no, que es que estos no son profesionales. El problema es que interesaba. No, ojo, que yo creo que eso sí sigue existiendo. Yo creo que es un nuevo canal de comunicación. Lo que estoy completamente seguro es que no es periodismo. No es periodismo, pero el problema es que igual estamos sobrevalorando el periodismo y no la comunicación. Es decir, el problema que tenemos es que la comunicación, que es muy relevante y muy interesante, es que los contenidos que hacen, y ahora vemos en un montón de medios el clickbaiting, ¿vale? Y vemos también temas que no son periodismo en absoluto, sino que son contenidos. ¿Por qué? Porque es lo que interesa a la gente. No es porque simplemente es que interesa a la gente, y tenemos que asumir que igual queda muy guay hablar de Gaza, ¿vale? Pero ¿hasta dónde llega Gaza? ¿Vale? ¿En qué momento dices, o el Tribunal Supremo, o queda muy bien hablar de distintas cuestiones de regulación,
de legislación o lo que sea, pero es que a la gente no le interesa. A mí me encantaría que a la gente le interesara un montón de cuestiones vinculadas a mi empresa o a mi sector, y tengo que asumir que igual eso solamente le interesa a la comunicación sectorial o a los de mi empresa. Y no a la gente. Yo creo que sí sigue interesando. Lo que no sigue interesando es en el formato en el que se nos lo ha vendido hasta hace unos años. Yo creo que el cómo influye mucho, influye también en el qué. Hay temas que es lo que dices tú, que nos hemos mirado al ombligo, los que éramos periodistas, y hemos dicho, esto interesa a la gente, y resulta que han pasado los años. La sociedad ha evolucionado y ya no interesa. Pero creo que está más en el cómo, ¿no? Y bueno, ves a los medios de comunicación hoy en día experimentando con formatos que hace años eran inimaginables, era sacrilegio, ¿no? Un podcast, Sí. otro tipo de formatos era imposible, ¿no? Lo que también creo que deberíamos tener en cuenta es, ¿no? Y vuelvo a utilizar un código periodístico, ¿no? En nuestra etapa en la universidad se nos decía, periodismo tiene 3 funciones: formar, informar y entretener. Yo creo que el espacio que ocupan las redes sociales en ese contexto más periodístico está mucho más en el tercero, en entretener. Bueno, se ve algún intento en la parte de formación, pero fundamentalmente la gente está en redes sociales por entretenimiento. También te digo, depende muchísimo de lo que nosotros elijamos. O sea, el problema que tenemos de las redes sociales es que el algoritmo, yo siempre pongo el ejemplo de TikTok, me decía mucha gente, es baile sin niños, y yo que no. Y ya, la sexta vez que me dijo la misma persona baile sin niños, yo te voy diciendo, pues ya te gustan los bailes y los niños. ¿Vale? Porque a mí... A ti no te pasa. A mí no me pasa. A mí no me salen bailes ni niños. Entonces, esto fue hace 3-4 años, ese ambiente se ha quitado, y sobre todo tengamos bien claro que hay un montón de oportunidades. O sea, nos guste o no, un montón de gente divulgadora se ha convertido en celebrities absolutas a través de plataformas 2.0 como YouTube o como TikTok o lo que sea, ¿no? Y nos guste o no, ¿qué ocurre? Que el problema que hay para mí no es ya el monopolio de la atención, sino de la representación, de la credibilidad, de la influencia. Y es ahí donde yo digo, oye, que el problema es que este tío influye más que una marca, un medio de comunicación. Ahí es donde me da que además nos acaba pasando, pero mira, yo creo que es el gran revulsivo, bueno, incluso nos vuelve, a todos nos miramos, es Messi haciendo caso a Ibai, ¿no? Y que se siente cómodo, que no es periodismo, por supuesto que no es periodismo, y además acude a él porque dice, voy a ser mi coleguita y me siento bien. El problema es que en qué momento dejas de lado a 40 periodistas que se creen que están por encima de, y que el otro es una putada, y resulta que la putada dice, no, sí, voy a hablar yo, ¿no? Y os podría poner muchísimos ejemplos y digo, pues, igual tenemos un problemón nosotros de ese monopolio. Podríamos decir, oye, son sectores que no estamos acostumbrados a que se meta alguien fácilmente, y estas plataformas lo han facilitado. Hemos perdido el control, hemos perdido la audiencia, hemos perdido incluso la legitimidad, la exclusividad, y estamos un poquillo perdidos porque incluso nos dejan evidencia. Es decir, sale un medio económico y de repente intenta competir con alguien, pues oye, no es nada fácil. Nos ha pasado con muchísimos prescriptores, con muchísimos influencers, y simplemente es que yo creo que estas nuevas tecnologías, lejos de ayudarnos, igual nos están dificultando nuestro trabajo. No en cuanto a formatos, en cuanto a elaboración de contenidos, ¿no? Y en cuanto a la elaboración de materiales, y la IA nos puede hacer hasta todo, pero el problema es decir, oye, ¿en qué momento dominamos nosotros, o sea, captamos la atención de la audiencia, la credibilidad y la... Ha visto un montón de temas, pero quería pasar ahora mismo a centrarme en una cosa que tiene que ver con parte de lo que estaba diciendo. Claramente, este tipo de perfiles, este tipo de profesionales, en muchos casos, o sea, perfectamente asentados como tales, efectivamente parece que han cambiado, no parece que hayan cambiado. De hecho, yo juraría, Carlos, que te leí hace ya tiempo alguna vez alguna reflexión sobre perfiles, en algún caso además, no tanto de entretenimiento como divulgativo en redes sociales, que te llamaban la atención por el lenguaje, el estilo, la edición, la manera de transmitir la información. ¿En qué medida este ámbito ha moldeado o está moldeando la comunicación, vamos a llamarla convencional, tanto la parte del lado corporativo, podríamos decir,
como la de los propios medios de comunicación. O sea, ¿qué se ha comprado? Tú antes has mencionado, por ejemplo, el tema del clickbait, ¿no? Que quizá es algo que viene un poco es parte de una manera de construir los mensajes, es una parte de una manera de atraer la atención. ¿Qué otras cosas se están comprando de...? La del content. Para el content nació en las redes sociales, no nos engañemos. Porque antes eso, ¿cómo? Y el plan de content te das cuenta que hay una forma mucho más divertida, cercana, de meter la marca. El plan de content, bueno, también he visto, por supuesto, para el content que son puros reportajes malísimos. De toda la vida. Efectivamente. Pero recordemos que la web llegó antes, mucho antes, y no era porque copiara el vídeo, que no, es que de repente decidieron, oye, que nos tenemos que currar los contenidos porque ahora ha llegado y hay que hacerlo de otra forma totalmente distinta. El hacer tutoriales, el mostrar cosas, incluso el compras en directo y demás, que eso lo puede contar muchísimo mejor Rodrigo, yo creo que en el fondo son cosas que las redes sociales lo han ido permitiendo, pero los medios tienen bien claro cómo van cambiando. Absolutamente, pero nos tenemos que amoldar y no dar la espalda a cuestiones, pues oye, el UGC simple de cuanto más cutre y artificial y natural, mejor. Pongo un ejemplo, conexiones que antes eran imposibles se hacen ahora con un móvil y la hacen encantados. Y hasta le dan autenticidad. En la Dana lo han hecho, ¿vale? Lo han hecho en otros muchos sitios y la gente que crees que va con un equipo, pues como antiguamente, y no. Y luego también se hacen muchísimas conexiones en casa que antes no se hacían, que las aborrecían, les parecían un insulto y que ahora no se hace. Sí, yo creo que esa familiaridad y esa cercanía que te permite en la comunicación, las redes sociales, para mí es como una especie de valor refugio, ¿no? Es decir, hay un descrédito social ante los grandes poderes fácticos, políticos, económicos, periodísticos, y precisamente la gente un poco ve en esa forma de comunicar mucho más cercana, más imperfecta, más humana, es un valor refugio. Es decir, ante las fake news, yo ya de lo que escucho no sé qué creerme, no sé qué está contaminado, qué no. Bueno, das como unos pasos atrás y vuelves otra vez un poco al ejercicio antiguo, que era, oye, yo hablo con mis familiares, hablo con mis vecinos, hablo con mis amigos, y ese boca a boca, ¿no? Eso es un poco, para mí, las redes sociales, es la profesionalización del boca a boca antiguo, ¿no? Entonces, para mí es un mal refugio, es decir, está en boga y seguirá estándolo mientras dure un poco también ese descrédito entre las instituciones y entre los grandes poderes fácticos. Y creo, como decías tú, que los códigos de comunicación de las redes sociales se están adoptando por, medios, por los medios de comunicación. Hablábamos antes del formato podcast, del formato vídeo, todo eso ya lo ves en un medio de comunicación, ¿no? Eso viene de las redes sociales y de esa forma de comunicar un poquito más cercana al ciudadano de aquí. Para mí, este otoño ha sido muy llamativo, lo he seguido, precisamente en esa adaptación de formatos, que un día Feijóo saca su TikTok y al día siguiente lo saca Sánchez en un cubo, ¿vale? Le veo más. Obviamente es algo que ellos habían estado planteando los unos y los otros, y la verdad es que yo creo que, bueno, es algo que llegan tardísimo, sobre todo porque, claro, hay otros partidos que se han volcado en redes sociales y que están súper a gusto en redes sociales, porque es su escenario, ¿no? Y son pues, uno de los populistas extremistas, llámale como te dé la gana, ¿no? Que ya estaban allí desde hace 5 o 6 años, ¿no? Y creo que es muy importante que tenemos que reflexionar y decir, oye, igual el establishment como tal vivíamos mucho mejor, vivíamos mucho mejor como antes, y ahora ya no nos podemos permitir el estar al margen de, y no solamente a través de, y yo algo no presencia directa y no presencia indirecta, ¿no? Esa presencia indirecta, hacerla a través de terceros, el saber conectar, el saber llegar. El problema es que, claro, hace 10 años los profesionales estaban acostumbrados con sus propias agencias o no agencias estar contratados, y ahora de repente te encuentras pues que para mí desde hace 2 años lo más heavy que he visto ha sido algo que yo había imaginado y me reía como algo imposible, y es que Ramón García, en vez de llevar a un influencer a las uvas, el influencer se lo lleva a Ramón García. Y entonces, y no solamente eso, sino encima el influencer tiene más visibilidad que algún canal de televisión. ¿Qué ha pasado? Ahora estamos hablando de Ibai, como influencer, creador de contenido que detrás tiene toda una industria, ¿vale? Es cierto, pero se lleva a Ramón García, y yo digo, me quedo loco. Ramón García tiene visibilidad, tiene espacio ahí, y no solamente eso, sino encima la audiencia, que es pues el número de conexiones
que no son visualizaciones, que son muchas más, ¿no? Yo creo que oye, nos tenemos que plantear todos el dónde vamos, cómo estamos, y luego es el ser conscientes con humildad y con cabeza de la audiencia y de la influencia real, ¿no? Y yo creo que eso a nuestro sector, como a todos, porque no solamente somos nosotros los torpes, sino todos los demás, nos cuesta asumir que esto va mucho más rápido de lo que nosotros nos gustaría. Al final es, ¿no? Hablando de influencia en redes sociales, y un poco cogiendo otra analogía, ¿no? Que ahora está muy en boga, ¿no? Lo del premio Planeta, ¿no? Tan polémico, ¿no? Se ha establecido el debate qué es alta literatura y qué es baja literatura. Yo personalmente creo que hay buena literatura y mala literatura. Traspolándolo al mundo de las redes sociales de la comunicación, hay buena comunicación y mala comunicación. Con una buena comunicación tienes más capacidad de influir, con una mala comunicación tienes menos capacidad de influir. Y luego lo que hay ahora, lo nuevo, es que hay una multitud de canales a los que había años atrás, ¿no? Y yo creo que ese es un poco el contexto en el que nos hablas de Ibai. Ibai hay pocos. Ibai es un caso, para mí es un caso claro de un tipo listo que ha sabido percibir una realidad social diferente y que el tipo ha sabido innovar y ha sabido encontrar una forma de comunicar y unos canales de comunicar para conectar con la gente. Pero ojo, Ibai hay pocos, ¿eh? Pero nosotros trabajamos con cientos de personas que son otra forma de Ibai. O sea, el problema que tenemos es que tú mismo lo has dicho, hay buena comunicación y mala comunicación. Digo, vale, ¿qué KPIs vamos a medir para saber qué es buena comunicación y cuál es mala comunicación? Y ahí te pongo un ejemplo, la buena comunicación, si hay algo que me satura es ver PPTs que van a justificar todo, ¿vale? Y parece que es todo maravilloso. Hemos cumplido objetivos, ha sido un éxito y, bueno, pues digamos cuáles son los KPIs. O sea, el problema es que cuando sea etéreo, mal vamos. Y luego, Ibai es maravilloso, pues te digo, pues para mí me lo dan Ibai y si me lo dan gratis, vale, pero igual no lo puedo contratar. No solamente por lo caro que esto, porque no encaja con mi público, no encaja sobre todo, no encaja con mis objetivos de comunicación y demás, todo su público y demás. Y yo creo que es un gran ejemplo, pero hay otros muchísimos que nos valen como influencers. Iberdrola igual trabaja, no sé, desde una cifra, 200, 300 al año. Igual me cumple el objetivo mucho mejor que si lo hiciera con Ibai. Bueno, y con Ibai me funcionaría algo social seguro, muy bien, ¿vale? Pero igual no es igual de rentable, oye, pues claro, con 300.000 población ya te digo yo que es normal que me salga bien. El problema es que igual no tengo 300.000, sino que tengo 3.000. Entonces es cuando digo, vamos a ver qué es lo que hacemos, ¿no? Y yo creo que nuestra profesión tiene el reto de la analítica, de no ser conformista, de ser honesto consigo mismo, de ser valiente, y creo que estamos muy lejos, pero como todos los demás, ¿no? De decir, oye, la influencia, los objetivos, es muy, muy difícil ponerle el cascabel al gato, es decir, poner unos KPIs que luego la gente no pueda manejar a su antojo. Yo ahí sí que coincido contigo, Carlos, porque yo creo que hay como una especie de dictadura del KPI, ¿no? Sobre todo en los equipos de comunicación. Quizás los equipos de marketing han estado mucho más acostumbrados a medir las cosas, pero la irrupción de las redes sociales nos ha dado a la gente de comunicación también un campo de actuación nuevo y con una ventaja que soluciona uno de los problemas endémicos que teníamos la gente de comunicación, que era precisamente la medición, ¿no? Nosotros se nos llenaba la boca a decir, ¿no?, que nosotros trabajamos la reputación, esto es a largo plazo y esto es complicado medirlo, ¿vale? Con la aparición de las redes sociales hemos cubierto ese gap que teníamos con la gente de marketing, pero claro, nos hemos dejado movilar un poquito por el KPI y yo estoy de acuerdo contigo que un papel lo soporta todo y que hemos estado durante un tiempo llenando aquello de KPIs como diciendo, bueno, por fin podemos justificar nuestro trabajo, ¿no? Y luego creo que hemos confundido también, y hablando de KPIs, sobre todo al principio, yo creo que ahora ya no estamos en ese momento, es el reach, el alcance, ¿no?, las views, con la influencia. Y yo creo que ahí sí que hay un decalaje muy claro. Es decir, una cosa es alcanzar una audiencia determinada y otra cosa es influir en ella, ¿no? Y es verdad que ahora ya pues estamos mirando otro tipo de KPIs, hemos empezado a analizar o a incorporar otro tipo de KPIs mucho más selectivos, ¿no? Yo me recuerdo, por ejemplo, en un ejercicio de comunicación tradicional, simple, ¿no? Le decía a mi agencia,
cuando vamos a analizar un clipping de medios tradicionales, o medios online o medios escritos, no me interesa tanto el número de clippings. Lo que me interesa es establecer la correlación entre lo que nosotros hemos contado y lo que cuentan estos medios, ¿no? Entonces yo lo que hice fue una matriz de valoración, de decir, oye, le asignamos puntos en virtud de, obviamente, la longitud, pero ya empezamos a establecer criterios de, oye, pues si aparece una foto, obviamente comunica mejor, si salimos en el titular, el número de menciones, ¿no? Que ese es otro ejercicio que hacemos los de comunicación. Salimos en un artículo, una mención, el artículo entero como KPI. No nos quites eso, nos digo. Yo lo he visto. Sí. No hay mayor fantasía que la de un clipping. Yo lo siento mucho, pero es fantasía y es algo que te das cuenta que es... primero tenemos que ser honestos con nosotros mismos y valientes. Y eso es súper difícil. Y luego también no autoengañarnos. O sea, el riesgo del link. El link, a mí me envían links y digo, bueno, pero cuéntame que no he visto el link. Que es el problema que tenemos con las redes sociales, que son demasiado transparentes, son odiosas. Es que son odiosas porque primero era seguidores, venga, vale, ahora no son los seguidores, ahora dime el número de visualizaciones. Y es algo cuando dices, oye, pues... Y me pueden decir, es que el mundo del marketing me decían, es un anuncio que es increíble, es una obra de arte, los premios, los famosos 200 premios que tiene, y yo, ajá. Ojo con el tema de visualizaciones, porque Pero una visualización en YouTube creo que son, ¿no? 10 segundos, luego que contabiliza una visualización. Sí, tú metes un vídeo de 1 minuto 50 o 1 minuto 30 y tienes una visualización de alguien que ha pasado 10 segundos. sí, pero el problema es que si no la tienes. O sea, el problema que hay es cuando no la tienes, está seguida esa. Es ahí donde está el problema. No es ya, oye, vale, la visualización, luego me dirás, oye, espérate, ¿ha sido eficaz? ¿Ha sido eficaz? ¿Ha sido realmente...? Pero primero hay esa visualización, que es el gran problema que tenemos, que venimos de tener 2.000 millones de links, ¿vale? ¿Quién lo ha visto? ¿Cómo? Y luego ya todo lo que tú dices, a ver, ¿la ha leído de verdad? ¿Le ha influido? ¿Le ha gustado? ¿Nos ha servido? ¿Ha convertido? En la reputación a veces tenemos el gran problema de... Y yo creo que la analítica para mí, en nuestro sector, tiene un problema de, en primer lugar, hacer un diagnóstico bueno, brillante analítica, honesto, valiente, es decir, decirnos cosas que no nos gustan ni a nosotros ni a nuestros jefes, y eso es súper difícil. Los medios de comunicación son los primeros que son súper cobardes y que si tienen que decir que la Tierra es plana lo van a decir, ¿vale? Y te das cuenta, yo sé, cada mañana sé lo que me voy a encontrar en un medio y en otro. ¿Qué ha pasado ayer? Pues yo sé lo que me voy a encontrar en un medio y lo que me voy a encontrar en otro. Y todos los demás. Entonces tenemos ese problema, los profesionales del periodismo, de la comunicación, y luego, hombre, pues los influencers poco a poco también empiezan a estar sometidos a su audiencia. Lo que más me respeto de ellos es cuando dicen, oye, que no, que es que este contenido que tú me planteas o este formato o este guión no tiene sentido con mi audiencia, cuando te espera y demás. Eso me encanta. Pero nosotros, desgraciadamente, tenemos una serie de posicionamientos que estamos muchísimo más sometidos en ese diagnóstico previo, en ese planteamiento, de decir, oye, no, es que ¿qué van a pensar mis compañeros? ¿Pero es interna? No. ¿Qué va a pensar mi jefe? ¿Es interna? No. ¿El sector es interna o es sectorial? No. Y eso es muchísimo más difícil, ese reto de hacer un análisis valiente en, oye, tú dices, oye, los KPIs, vamos a ver qué hacemos y todo lo demás. Yo tengo el problema de, desgraciadamente, todo el papel, todo lo aguanta. Vamos a conseguir hacer una reunión en la cual de ahí va a salir en ese comité una serie de cuestiones que es lo que queremos que salga, da igual, ¿no? Y ha sido un gran éxito y mi palabra, pero de campañas publicitarias de todo tipo, ¿no? Los premios, los reconocimientos, incluso los índices. Hay un montón de índices de reputación y demás que según nos guste, ¿no? Los vamos a desprestigiar o no, ¿vale? Según salgamos, y entonces es, oye, yo siempre digo, no puede ser que este índice, si me saca bien, le doy credibilidad, si me saca mal, está comprado. Bueno, pues y tenemos un reto enorme, igual que los influencers. Oye, resulta que cuando me ataca tal influencer es un gángster, un delincuente y chusma, y si habla bien es la leche y lo hemos petado. Ojo, me tenía ganas, o sea, no me ha hecho falta ni preguntaros por el tema de los KPIs, porque es una cosa que creo que es especialmente importante y por lo que tú has dicho, Rodrigo, veo que además se puede ser especialmente adaptativo, no quería decir creativo, pero sí adaptativo a la circunstancia de cada uno. Es decir, probablemente necesitamos que en cada circunstancia medir cosas muy específicas y además determinarlas antes de, no a posteriori, no cuando
que a veces es muy fácil de justificar yo siempre digo que siempre hay una buena métrica para justificar un mal resultado. Absolutamente. Eso Entonces, es que esa es la frase. Entonces, no, y siempre va a ir a mi favor. Joder, qué casualidad. Qué casualidad que sabes dar una justificación en vez de decir, que además yo creo que es súper sano no ser conformista, es súper sano ser autocrítico y es súper sano siempre pensar, oye, ¿cuál es el problema? El problema hemos sido nosotros y no pasa nada. Sobre todo para asumirlo. Si no lo asumimos, si no vemos nada mejorable, es imposible que veamos todo perfecto. Y siempre perfecto. Si no somos capaces de detectar dónde está el problema o donde hay algo mejorable, y yo hablo mucho de mejorable, no digo por qué sea un error, pero sí mejorable. Creo que tenemos un problemón, ¿no? Y luego también yo creo que los KPIs tenemos el problemón de que lo podemos cambiar. Yo digo, no midamos el número de impresiones. En un mundo publicitario te hablan del número de impresiones como un gran éxito, pero si coño, eso se compra. Joder, es como si voy a un supermercado y que me ha gastado un millón en comprar. Y es un premio, eso es qué gran éxito de la campaña. Y yo digo, oye, los GRPs y todo este tipo de cosas, y digo, oye, veamos el engagement que ha tenido, por no hablar de la conversión, que igual me digas tú, mires, a mí déjate de engagement, chaval, deja menos likes, que no vivo de los likes, sino de la conversión, ¿no? Y yo creo que eso, el mundo digital y sobre todo las redes sociales es lo que nos ha traído frente al mundo de las webs 1.0. Bueno, yo creo que ha ido muy, muy rápido, a veces muy, muy rápido, y es cierto que yo creo que es mucho mejor hablar desde los resultados muy positivos, ver cosas mejorables, a cuando veo gente que está justificándose desde el minuto cero, qué gran campaña, qué gran éxito de campaña. ¿Qué te pasa? Pues me ha gustado el anuncio porque lo ha hecho una mega agencia que consideramos que es la leche. Y pues eres un incomprendido porque el número de likes, ya bueno, es que los likes, yo no trabajo para los likes, pues ¿para qué trabajas? Cuéntame para qué trabajas. No es para los likes, es para el concurso de premios y ahí estamos los de comunicación y marketing, que cada vez es más fina la división, y no solamente eso, sino que encima nos encanta despreciar al influencer, pues porque en el fondo decimos que no es profesional, pues igual, si te digo el aparato que tiene Ibai o María Pombo, que son 25 personas de otras 30, digo, joder, pues oye, igual son más que un medio de comunicación tradicional, no tradicional de los antiguos, sino de los nuevos, ¿no? Sí, simplemente. Yo creo que con el tema que es otro tema histórico de discusión, el tema de KPIs, lo decías tú, ¿no? Al final, los canales, la selección de influencers y los KPIs tienen que responder a una estrategia de comunicación / marketing, lo que sea, ¿no? Entonces, antes hablaba un poco, oye, de que nos obnubilamos con el tema del alcance, ¿no? Bueno, pues rectifico un poco, igual dependiendo del objetivo de comunicación. Es decir, yo, por ejemplo, lanzamos una marca, pues ese KPI era muy importante. Sí. ¿No? Porque estábamos en un momento de dar a conocer. Sí. Obviamente, a medida que fuimos avanzando etapas, pues ese KPI probablemente tuviera menos relevancia porque ya habíamos pasado esa etapa, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante y las redes sociales precisamente lo que te dan es esa capacidad de medición al detalle, ¿no? O te dice, ¿no? ¿Son caros los influencers o no? Bueno, no sé si a nivel de precios hay una especie de burbuja, pero enseguida que tú miras unos KPIs y unos resultados, esto es oferta y demanda. Es decir, si se sigue invirtiendo en esto, y como parece que cada vez se invierte más, quiero decir, las empresas no invierten, no tiran el dinero. Se hace porque hay unos resultados detrás demostrados por unos KPIs y que a lo mejor lo comparas con otros formatos publicitarios o de marketing o de comunicación tradicionales, entonces te das cuenta que a lo mejor lo que te resulta caro hoy en día igual no es tan caro. Igual no resulta tan caro, porque el retorno que tienes basado en esa capacidad de medición pues lo hace muy atractivo. ¿Y creéis que puede estar habiendo, a lo mejor que nos gusta ver tendencia donde no las hay, ¿eh? O sea, vosotros que tenéis una experiencia muy directa con todo esto, podéis ratificar o desmentir por lo que os quiero preguntar. ¿Puede haber algún tipo de tendencia hacia, tal vez sectorial, o depende del sector, hacia una reducción o una minimización de la inclusión de influencers en acciones? Os pongo un ejemplo. Y os pongo el ejemplo un poco a raíz de lo que lo pregunto. En los momentos que estamos grabando ahora mismo esto, hace no mucho que se ha presentado el nuevo disco de Rosalía.
en la listening party que organizan en Barcelona, si no recuerdo mal, decían que solo habían sido invitados 4 personas con un perfil que podríamos catalogar de influencers. No quiere decir que el resto de personas no tuvieran algún tipo de influencia. Evidentemente, creo que la gran mayoría, artistas, músicos, productores y demás, la tienen, ¿no? O la tendrán mayor o menor. Pero con ese perfil que comentamos al principio, 4 solo. Y entonces ha habido algún medio que elucubraba que tal vez algunas marcas, algún sector, estaban reorientando. Y lo he leído incluso hablando del sector de la moda. Del sector de la moda. ¿Esto es real? ¿Es una circunstancia puntual? Nos hemos montado una película. Yo, por ejemplo, Carlos, por referirme a ese ejemplo de la moda, que lo hemos leído hace una semana, no más, también hay que matizar. Lo que han dejado de hacer ciertas marcas de moda, y de moda estamos hablando de lujo, que eso ya es un detalle a tener en cuenta, es que han dejado de invitar a esos perfiles considerados como influencers a los desfiles, a los eventos, y tiene todo el sentido, ¿no? La moda de lujo, en lujo, está atravesando una crisis ahora. Ellos venden exclusividad, venden algo aspiracional, y por todo eso que hemos hablado, ¿no? De la sobreexplotación del sector, pues igual no encaja bien con ese modelo. Entonces han vuelto a recurrir a perfiles habituales, como son famosos, como son directivos de grandes empresas, CEOs. Tiene todo el sentido. Lo que yo pongo en duda es que esas mismas marcas de moda de lujo dejen de trabajar con los denominados influencers. Yo creo que eso no va a pasar. Y estamos hablando de lujo. Si luego te vas al sector de la moda, que además nosotros en Miravial hemos trabajado mucho porque éramos una plataforma de lifestyle basado en beauty y moda, las marcas van a seguir trabajando con influencers. De hecho, creo que en esos dos sectores, es verdad que en el lujo igual un poquito menos, pero en la moda y en el beauty mainstream es su principal canal de comunicación. Entonces, yo me río porque me recuerda mucho a los medios de comunicación. Tienen un problema evidente, que es que su gran competidor les ha hecho muchísimo daño en las redes sociales, si lo entiendo, y constantemente, no te voy a decir que se inventan, pero sí que magnifican y quieren ver, por un lado, es wishful thinking, y por otro lado es un ataque al competidor muy simple, muy burdo, ¿no? Recientemente ha sido para montarnos los fraudes que hay en las fake news, ¿vale? Por favor. Hoy creo que era también Google y la Unión Europea contra Google y demás, ¿no? Y me hace gracia los documentos de Rosalía, porque hay un problema, es que Rosalía no necesita. Rosalía tiene una influencia descomunal en eso. Y es un caso en el cual la gente, si se compara con Rosalía, se va a hacer muchísimo daño. Como el nacimiento de Rosalía, pues, oye, lo hizo en la ciudad de Madrid, acordados que fue una locura, y no hubo lanzamiento, sino solamente llegamos una vuelta. Rosalía... En códigos muy de red social. Algo muy imperfecto. Y absolutamente no. Y caótico. Caótico. Pero caótico, que cualquiera lo intenta hacer y me sale un drama. Y se mete un lecho. ¿Vale? Te lo puede hacer Daniel Martín, que lo ha hecho, ¿vale? Rosalía, pero nos hacemos un gran daño todos si nos creemos que somos Aitana, Rosalía, Daniel Martín. Y sobre todo las marcas. Y el problema que hay también es que esa influencia, hay muchísimos sectores de gran consumo que por supuesto saben que, nos guste o no, a todos nos encantaría pensar que para lanzar un producto de moda vas a buscar a Telva, a él y a Cosmopolitan. Asumámoslo. No. Nos guste o no, se acabó. Y es algo que hace 15 años nos gustaba debatir de ello, hace 10 también, y hace 5 que ya se acabó el debate. Y hace 8 incluso, yo creo que... O sea, me gusta pensar que no, que es otro mundo y podemos hablar, pero sería absurdo y nos haríamos mucho daño en pensar que, lo importante es que yo salgo en el salmón, en cuál es el salmón, he metido esta noticia en el salmón y me da igual, ¿no? Creo que además nos planteamos un problemón, y es el muro de pago, ¿no?, frente al influencer. Y yo tengo gran intriga porque además me he equivocado profundamente con los influencers, diciendo que cualquier día nos va a atacar. Digo, oye, cualquier día va a llegar Meta, va a cortar el grifo a los influencers. Pues de momento me lo ha cerrado a mí.
pero no los influencers de verdad. O sea, son cosas que estamos viendo que a todos nos encantaría, a todos los de la industria, de se ha acabado el mundo influencer. Por favor. La prensa, hemos estado autoengañándonos un montón de tiempo y además todos decíamos no pasa nada. Pasas por un kiosco y ves 5 periódicos como mucho. Y 5 ejemplares de cada uno, me refiero, de 8. Si no es que se han transformado en una tienda de discos o Eso en una cafetería. Pero asumamos y no nos autoengañemos, ¿no? Y luego la influencia de los medios. Pues, hombre, en el momento que hay muro de pago, esa influencia que antes era supuestamente por 1 millón, si queríamos creer que había 1 millón de personas, ahora es como mucho 100.000 suscriptores. Y dices, oye, esos 100.000 suscriptores no tienen por qué verlo todos los días, ¿no? Entonces yo os digo, oye, vemos datos de Rosalía no solamente en medios, sino directamente en digital. Lo que hablan terceros de ella es algo descomunal. Es una industria, pues es una marca monstruosa que por supuesto no necesita influencers y que cualquier influencer mataría. 5 influencers, 8 o 6 le dijeron vente a hacer un programa de televisión, a hacer un sketch, y van arrastrándose, perdidos y muertos de la ilusión, ¿vale? Cualquier otro me dice, ¿qué dices? ¿No? Lo hago yo y sería imposible de imaginar. Son cosas que creemos que tenemos. O sea, tenemos que ser conscientes, saber discernir, porque luego todo el mundo llega a un jefe y dice, oye, ¿hemos lo hecho a Rosalía? Coño, si lo he hecho a Rosalía, pues no lo vamos a hacer nosotros. Entonces, que es mirada de, a ver, de vender, o sea, una serie de circunstancias que todos creemos que es fácil y que no es fácil ante marcas monstruosas y que yo creo que en el fondo, que insisto, el style of life veo muy difícil que vaya a acabar, sobre todo porque hay 2.000 millones de creadores de contenido. Lo que me encanta es que van fluctuando su influencia, es decir, no es, oye, ya hay 100 y caben nuevos, no. El que antes él lo petaba ya no lo peta. Las redes sociales son tan transparentes que lo podemos ver, ¿sabes? Los likes, los comentarios. ¿Se puede frasear? Bueno, no es tan fácil frasear, ¿no? Y vamos viendo, pues oye, gente que lo va petando y que va absolutamente despuntando, ¿no? Publi sensacional, ¿no? Y luego incluso tenemos un problema de, bueno, pues que en el código de conducta de influencers somos unos inadaptados, todo el sector, también el código de autocontrol, porque pretende que hacer un acto de relaciones públicas, es decir, hago una presentación de un disco y supuestamente según todo lo que existe ahí es publi, y publi no, ¿vale? Pero entonces todos los medios de comunicación hacen publi y tienen que poner es publicidad, publicidad, ¿vale? ¿Qué ocurre? Tenemos un problema, y es que nos gusta o no, esto va mucho más rápido que nosotros, ¿vale? El mundo, no digital, sino el mundo va mucho más rápido de lo que nos gustaría a nosotros, que le gustaría a los reguladores, ¿no? A las marcas, a la industria global, a las agencias, ¿no? Y a los profesionales, y nosotros tratamos de ir adaptándonos sabiendo que no es fácil, ¿no? Pensar que ha muerto el mundo de los influencers, de lo que está cayendo es reírnos, ¿no? O sea, yo creo que va por otra vía. Incluso creo que es lo que va a sobrevivir a toda la avanzada de la inteligencia artificial y al exceso de contenidos, va a ser mucho más los influencers que los nuevos. Bueno, a ver, para muestra un botón, es decir, los datos están ahí. La inversión de las marcas en influencer marketing viene creciendo en los últimos años. Creo, no sé si es, lo estoy diciendo de memoria, pero creo que la fuente era IAB, que decía que el último año ya estábamos por encima de 126 millones de euros y que la inversión de los equipos de marketing y comunicación, precisamente en este canal, en redes sociales, en influencer marketing, oscilaba en torno a un 30 hasta un 50%. Yo personalmente, en mi compañía, te diría que estaba en torno al 30% de mi inversión. Ojo, estoy hablando de la parte de comunicación. Vale. El presupuesto de influencer marketing en el área de marketing era el segundo después del de la compra de medios. Pero que en un ámbito de comunicación ya estemos con un 30%, incluso te diría que entre el 30 y el 35% de inversión en influencer marketing, quiero decir, es una prueba irrebatible, ¿no? Yo quería, por ir enfilando la recta final, que no vamos a teneros aquí eternamente atados, ya nos gustaría poder ir mucho más lejos y poder desarrollar muchas más cosas. Igual tenemos que resecuestraros en otro momento, pero quería preguntaros por dos cosas, y espero que no se me olvide la segunda, que esto siempre digo, nunca hagas una enumeración si lo tienes apuntado, porque luego se te olvida y queda fatal.
claramente, no sé, los que trabajamos en este lado de la comunicación y marcas, departamento y tal, hoy nos llevamos, creo que merecidamente algún toque, ¿no? En la relación con la influencia, ¿no? Merecidamente. ¿Cuáles pueden estar siendo los principales pecados del lado de los influencers profesionales, de los que trabajan en la generación de contenido? ¿Qué les achacaríais si hay algo que diríais, todo esto está guay, pero aquí hay algún detalle que quizás no ha evolucionado o no se está gestionando por su lado como sería recomendable? Yo, en primer lugar, creo que tenemos que ponernos más, flagelarnos las marcas que las agencias. Porque en las marcas hay bastante menos profesionales que las agencias, ¿vale? Porque creemos que todo lo que podemos subcontratar es mentira, ¿no? Y creo que las marcas tenemos que hacer autocrítica. Las agencias también, pero las agencias ya la hacen por su interés, ¿vale? Y luego también yo creo mucho en constantemente los influencers se ganan mi respeto con la autocrítica y sabiendo decir no. ¿Vale? A mí hay países que me han dicho no para unas cosas y se han ganado mi respeto. La ambición desmedida, la ambición loca, tanto pidiéndome muchísimo dinero que no lo vale, ¿vale? Para hacer cosas súper amables, sencillas, cómodas y atractivas. Y me dijeron que no porque me pidieron una pasta danza. Y otros, en cambio, me han dicho que no encaja, no es cuestión de dinero. Y se han ganado mi respeto. Pienso que está loco, pero, oye, lo respeto, ¿no? Y en cambio, luego, pues, oye, yo creo que al final hay una masificación enorme de intermediarios que es muy difícil. Mira. Y es muy difícil, sobre todo, porque pierde la perspectiva con la valoración, ¿vale? Y yo estoy dispuesto, sobre todo estamos hablando de cuestiones de reputación. Si es cuestiones de conversión, oye, chaval, que esto es este tag, no hay nada más que hacer, ¿no? Pero el awareness, por un lado, creo que es muy interesante pensar el awareness y luego también cuestiones de reputación, posicionamiento y demás. Creo que el awareness, pues por lo que lleva Rodrigo, me parecen apasionantes, ¿no? Y luego la reputación son más difíciles, para mí más, bueno, que la gente que quiere autoengañarse se autoengaña fácilmente. Y el que quiere más, el que más sea ambicioso o conformista siempre quiere más, ¿no? Y creo que en el fondo esa industria de influencia para seguir evolucionando, lo único es cuando la gente quiere vincularse con demasiado dinero, ¿vale? Bien a una acción o bien a varias, ¿no? Y creo que tiene riesgos. Tiene riesgos, pues porque igual que de anunciarse en un medio tiene riesgos, ¿vale? Pues sigue teniendo, pues imagínate ya a un influencer, ¿no? ¿Es una industria un poquillo que hemos perdido todos de la cabeza? Bueno, no, más que está ahí y es donde está la gente y tenemos claro dónde está la gente. A veces yo veo, se ha hablado muchísimo de dos programas, ¿vale? El hormiguero frente a la revuelta y hablan de cifras de que han visto, oye, X, pero hablan de sales que quedan muy bien para la industria, es mirándose el ombligo. Y una vez que dejas de mirar el ombligo, dices el número de usuarios y yo digo el número de usuarios que cuántas veces multiplica los dos juntos. Instagram tiene 6 veces más usuarios únicos, ¿vale? O sea, Instagram es 32 millones de usuarios en España y entre los dos suman pues 5 millones, 4 millones y medio, 5 y estamos aquí como si se ha parado el mundo. Bueno, se ha parado nuestro viejo mundo, ¿no? El mundo real pues sigue viendo cosas y también entender que en lo contrario, ¿no? Gente que te dice que una serie que es muy guay, que la ha visto en HBO y que es muy top y muy premium y la han visto solamente él y los guays, ¿no? Me recuerda a Radio 3. Entonces, y entonces estamos aquí diciendo, oye, tener nosotros saber calibrar el criterio profesional, el criterio de la experiencia y decir, oye, hacer un análisis frío, inteligente, largoplacista y sobre todo estratégico, creo que es fantástico y que por eso el valor de los profesionales es el que vale. Bien parece, oye, el awareness, la reputación, la conversión, ¿vale? Coherencia y demás, ¿no? Y la inteligencia, y eso en los influencers muchas veces se dejan llevar por lo cortoplacista porque dicen, oye, vete a saber dentro de 3 años dónde ves. A mí me cuesta, me pasa igual que a Carlos, me resulta más fácil ver los errores que cometemos las marcas que los que cometen los influencers.
o el mundo del influencer marketing. También coincido contigo en que es muy importante que las marcas nos anclemos o nos dejemos ayudar por las agencias. Yo creo que tenemos agencias, en este caso de influencer marketing, buenísimas en este país, que conocen ese mundo mucho más que nosotros y necesitamos esa ayuda. Yo creo que, por ejemplo, ya por hablar de cosas muy tangibles, pues uno de los errores que yo veo por el lado de las marcas, ¿no?, de los equipos de marketing y comunicación, es un poco encorsetar al influencer. Es verdad que necesita una especie de marco de actuación, hay que limitarle y hay que darle un buen brief, pero dentro de eso yo creo que cuando tú contratas un influencer, lo contratas porque te garantiza que con los códigos que él comunica vas a conectar con una gran audiencia. Y el que precisamente conoce esa audiencia es no tú. Con lo cual tienes también que dejarte asesorar y no pervertir el modo de comunicar que tiene ese influencer, que es un error que es fácil cometerlo porque al final tú tienes un poco la visión de la marca, del brief que construyes dentro de la marca, pero que luego ese brief hay que trasladarlo a un canal de comunicación nuevo, ¿no? Por parte de los influencers, pues vuelvo otra vez al tema que expuse al principio, ¿no?, de la mercantilización del sector, ¿no? Yo creo que el influencer tampoco puede cometer, y probablemente vaya un poco en la línea de mirar el corto plazo, tampoco puede cometer el error de decir, oye, he visto que hay una oportunidad de monetizar mi actividad en redes sociales. Yo creo que tiene que verlo también en perspectiva, porque cuanto más mercantilizada esté su información, su contenido, menos credibilidad y más complicado va a ser conectar con su audiencia. Entonces, yo creo que es un poco el equilibrio, ¿no?, tanto por parte del influencer como de las marcas, de entender que los códigos de comunicación en este canal concreto de las redes sociales son muy particulares y que todo lo que huela a empresa, a marca, a pagado, pues va en contra un poco de los principios fundamentales sobre los que se construyó ese canal. Y en eso tienen que contribuir tanto marcas como los propios influencers. La última pregunta va un poquito por cosas que habéis dicho ahora mismo. O sea, no quiero hacerla de broncano con la pregunta de ni del dinero ni del sexo, pero sí quiero invocar aquí el espíritu de Uriondo, amigo de esta casa y compañero de pueblo. Los dos somos de Móstoles y eso lo llevamos muy a buena honra y con mucho orgullo. Que él me decía, pero pregúntale a la gente por las desgracias, por las cosas que salen mal, por las malas experiencias. En este terreno, a lo mejor, obviando algún detalle, ¿habéis tenido, y se puede contar, alguna experiencia que, digamos, me pasó una que, madre mía, con influencia, que si yo te contara, está un poquito? A mí me encanta contar cosas malas porque es mucho mejor. La verdad es que éxitos son muy aburridos, que sí, y en cambio esa mala es muy graciosa. Llegué a Iberdrola y llegué en 2015, en septiembre. En diciembre hablé con una agencia de microinfluencia, ¿vale? Y acabó dedicándome un enemigo interno en un artículo. Y contaba algo que hoy tiene muchísima gracia, una sección que se llama El Confidente, el Confidencial, y decía, en el Community Manager estrella de Iberdrola, contrata gente para que hable bien de Iberdrola. Está genial. O sea, hoy he envejecido muy mal, pero y además era interno la pollita que me querían dar, ¿vale? Y eso fue buenísimo. Y en ese mismo viaje me llevé a María Pombo. Entonces era algo ridículo lo que cobraba. Era su primer viaje, yo creo, con su actual marido. Era 2015, y tenían y millón y pico, ¿vale? Pero yo decidí apostar por ella. Yo creo que acaba de dejar con Álvaro Morata, era el primer viaje de su novio y demás. ¿Y qué ocurrió? Que yo lo llevaba para hablar de un viaje en bici, era a la cumbre de París, del cambio climático. Y ocurrió que estábamos pues con expertos climáticos que le preguntaron si sabía algo, y dijo que no, siguió otra lancha y todos se horrorizaron y dijeron que por favor no subiera nada. Vale, a poco. Vale, que no querían ese tipo de público. Vale, como que era una alergia. Y fue muy gracioso porque siempre lo recordamos en el grupo de redes sociales de hoy. Hemos sido los únicos que hemos tenido a María Pombo, a lo mejor tratado y hemos dejado que no suba nada porque les espantó. Y 2 años después nos dijeron, no queremos a María Pombo. Y digo, tú tranquilo que no va a ser posible contratar a María. No queráis, ¿no?
el subirlo demás, y es muy gracioso, siempre lo aseguramos. Hemos traído a María Pombo, fuimos pioneros, pero también fuimos pioneros en... Hombre, yo a ese nivel creo que no puedo competir con ese nivel de anécdota. No sé, pues mira, hablando un poco, que yo creo que es un tema que hemos tocado y dejando lo que tú dices, ¿no? Que contratar ahora a María Pombo igual por pasta no es posible. Pues sí me sorprendió mucho. Nosotros en un momento determinado exploramos el mundo de la música como un territorio estratégico para acercar la marca a nuestro público objetivo, que era un público joven, te diría generación Z, millennials, y exploramos ese ámbito, ¿no? Entonces, diseñábamos acciones de comunicación con la participación de artistas, ¿no? Entonces, yo sí recuerdo una de las primeras veces que contratamos a un artista en un evento, que era un evento híbrido, porque tenía una parte física, pero que la conectábamos con el mundo digital a través de influencers, de creadores de contenido. Yo creo que si no fue la primera vez, la segunda, me lo explicó la agencia. Dice, mira, el marco de actuaciones, contratas a esta artista para que toque 3 temas. A mí ya me parecían pocos. Digo, hombre, estoy creando un evento que es un concierto. Digo, 3 temas me parece poco. Mi sorpresa fue cuando llegó el precio a pagar. En este caso me pedían 50.000 euros por 3 canciones en un evento, ¿no? Que fue como... Yo creo que fue de las primeras veces que me di realmente de bruces contra una realidad, ¿no? Y fue, la discusión de luchar, oye, pues si esto es el precio, que cante más, que cante 3 canciones, ¿no? Es que esto que se pase por casa y no remate. En colaboraciones con marcas. Obviamente no le pagamos eso, pero fue un poco chocante, ¿no? Y luego, pues las típicas de invitas a un influencer o contratas a un influencer para algo y lo típico te dice, pues que voy con acompañante, ¿no? Que, por cierto, yo ya lo he visto eso incluso con periodistas, ¿eh? Sí. Es algo que han cogido el ejemplo y sí. y yo he organizado eventos y invitas a la periodista de turno y te dice, no, es que voy con mi hermana o mi prima y tienes que poder. No tienes, pero que sepas que esa es la condición que te ponen, ¿no? Eso, pues también fue un poco sorprendente para mí, ¿no? Un poco lo que decías tú, ¿no? La corte con los que algunos influencers ya sí, absolutamente. Pues muchísimas gracias. Podríamos seguir seguramente mucho más. Para el que nos pueda estar viendo diferidamente, como no puede ser de otra manera, pues no sabe ni ahora mismo ni en qué horario estamos, ni si se ha comido o se ha cenado, pero yo creo que tenéis derecho a recuperar vuestras vidas. Ha sido súper interesante. Me quedaría creo que vamos a poder sacar muchas enseñanzas, muchos mensajes importantes que hay que grabarse y sobre los que hay que trabajar, porque, las marcas, a las agencias también, tú lo has dicho, puede que sean más conscientes, pero hay una autocrítica continua que tienes que hacer, no te queda otra si no estás muerto ahí. Pero hay muchísimas cosas que hemos tocado que creo que eran necesarias y que además en la cueva era muy bueno que salieran, así que mejores portavoces yo creo que no han podido tener. Muchas gracias por vuestro tiempo y pues para el próximo episodio de La Cueva el que esté al otro lado está emplazado, que seguiremos teniendo gente que yo creo que, como en el caso de hoy, pues van a ser súper interesantes y van a aportar muchísimo. Muchísimas gracias. Gracias a todos.